El Centro Cristiano Familiar te invita a escuchar una palabra de fe, restauración y fortaleza para tu vida. Qué bueno que estés en la casa del Señor, qué buen lugar escogiste para estar en esta tarde. Una tarde muy especial, una tarde donde Dios desea hablarnos y yo quiero animarte a que puedas guardar esta palabra en tu corazón, una palabra que el Señor trajo durante nuestra estadía fuera del país, mientras orábamos por ustedes, que tiene que ver con esta situación especial que está viviendo nuestro país, que están viviendo nuestras familias. Quiero compartirte esta palabra este domingo y el domingo próximo. Vamos a terminar la palabra. El Señor esta semana estuvo trayendo algunos conceptos que me parecen y que le parecen a Él sobre todo muy oportunos para que vos los puedas guardar en tu corazón. Te decía el domingo pasado que Dios siempre nos habla y nos avisa cosas que van a venir y cosas que tenemos que hacer con lo que va a venir. ¿Me doy a entender? Una de las características de nuestro llamado es profético y tiene que ver con anunciar aquellas cosas que Dios quiere comunicar. Vos podés abrir tu Biblia y podés leer un montón de cosas, pero hay cosas específicas para este tiempo que tienen que ver con lo que la Biblia llama el kairos de Dios, el tiempo especial de Dios para determinadas cosas. Así que la palabra de hoy tiene que ver con abrir un panorama espiritual sobre qué hacer en tiempos de crisis, en tiempos de incertidumbre, tiempos donde las cosas no salen como esperábamos. Quizás vos tenías un proyecto preparado en los próximos meses, a lo largo del año, y de repente situaciones inesperadas hacen que lo tengas que postergar o incluso en algunos casos que no se pueda llevar adelante. Esto no tiene nada de malo si esto sucede si Dios está en el medio. ¿Ok? Es decir, si Dios está detrás de esto, aunque no nos guste que se postergue o que no se lleve adelante, sabemos que Él está detrás. No son tiempos fáciles de enfrentar, sobre todo, no sé si te pasa a vos, pero hay veces que uno viene haciendo las cosas bien, viene poniéndose las pilas con Dios, tratando de aprender y de agradarle en todo, llevando una vida sana, y de repente se desencadena algo que no estaba en nuestros planes, algo de los cuales no somos responsables, se presenta y comienza a generarnos incertidumbre, en algunos casos bronca, sentimientos de injusticia porque entendemos que no lo merecemos, ni como persona, ni como familia, ni como país. Y lo interesante de esto es que comienzan a salir una serie de emociones amargas que en ciertos casos nos hacen perder nuestro equilibrio emocional. Por eso yo quiero decirte así al pasar, que en este tiempo seas muy cuidadoso con lo que vos decís. Tu silencio me bendice, porque entiendo que tu silencio te está haciendo reflexionar y te está haciendo arrepentirte. Al menos eso es lo que yo leo en el Espíritu. Es decir, si nosotros entendemos que Dios está en control y está sentado controlando nuestras vidas, lo que nosotros expresemos tiene que ver con lo que nosotros creemos.
siempre nosotros vamos a expresar lo que creemos. Y Dios puede entender que tengamos crisis de fe. De eso te voy a hablar acerca de la fe el tercer domingo. Por eso es importante saber cómo movernos en las crisis, qué hacer, cómo pensar, dónde pararnos, qué hablar, qué no hablar, y con qué tipo de personas es importante rodearnos. Yo espero que puedas recordar estas palabras, porque en tiempos de crisis, en tiempos de incertidumbre, hay gente que se nos va a acercar. Si usted piensa en alguien que podría ayudarlo en un tiempo así, seguramente pensaría en alguna persona que enfrentó una o varias crisis parecidas a las que uno está enfrentando y que pasada esa crisis usted vio que esa persona salió bien parada, que el resultado fue positivo, salvo que busque a alguien que la crisis los destruyó. En ese caso, es para saber qué es lo que no hay que hacer, ¿no es cierto? No es lo más recomendable, porque a uno medio como que lo bajonea. Teniendo estas cosas presentes en cuanto a qué hacer, qué hablar, con quién rodearnos, a quién acudir, encontramos en la Biblia a alguien que nos puede ayudar. Alguien que puede darnos algunos secretos y estrategias para poder pasar estos tiempos de incertidumbre. Y la persona que nos puede ayudar en este caso es David, el rey David. Su historia es bastante conocida, conocemos bastante cosas de la vida de David. Todos sabemos que fue uno de los reyes más amados por el pueblo de Israel y uno de los personajes que tocaba el corazón de Dios. Así que estamos hablando de alguien que estuvo muy cerca de Dios. Ahora, antes de llegar a ser rey, David pasó por muchas situaciones de incertidumbre. Pasó por muchas crisis, pasó por tiempos de escasez, pasó por tiempos de desprecio, pasó por tiempos de soledad. Situaciones que aparentemente no parecían proyectarlo hacia el propósito final que Dios tenía para él de terminar siendo un rey próspero, un rey bendito, un rey conquistador, alguien que tenía el corazón de Dios. ¿Sabes qué? La vida de David se asemeja mucho a lo que sucede en una montaña rusa. No sé si alguna vez tuviste la oportunidad de ver o de subir a una montaña rusa. Rápidamente David se posiciona, después de matar a Goliat, en un lugar muy especial, podríamos decir en un lugar alto, de mucha exposición. Sale de lo más bajo. Recordá que la situación más baja en ese tiempo era estar con ovejas. Era cuidar ovejas y cantarle a las ovejitas. Y al derrotar a uno de los enemigos más poderosos de los filisteos llamados Goliat, esto lo lleva rápidamente a una posición en la montaña rusa bien alta y en un ascenso bastante rápido. Es como que la promoción de él vino de una manera acelerada. En cuestión de horas, mira, David se quedó con la mujer más deseada de Israel, que era la hija de Saúl. Todo el mundo la veía a la hija de Saúl y decía, no sé si estaba buena, sabemos que no tenía muy buen carácter, después nos dimos cuenta por algunas cosas que decía, pero sí tenía una buena posición. Los shin de David, o las túnicas gastadas y malolientes, prácticamente en horas fueron cambiadas por túnicas reales. ¿Vos te imaginás lo que es eso? Que vos te metan en el vestidor, te saquen todo y te metan todo de primera línea, los mejores perfumes, todo. Su alimentación cambió. Sus noches frías en las montañas cambiaron por
por unas hermosas noches cálidas, acompañadas. No sé si ya estaban los colchones king y todas esas cosas, pero de la noche a la mañana David empezó a dormir en el palacio. ¿Y qué de lo que decía la gente? Su fama, lo reconocían como un guerrero valiente. Todos hablaban de él, lo aplaudían, todos se querían sacar selfies con David, dentro y fuera del palacio. Así que rápidamente había llegado a un punto muy alto en su montaña rusa. Ahora, vos ya sabés que cuando el carrito o el trencito de la montaña rusa llega a su punto más alto, ¿después qué pasa? Parece detenerse, pero no se detiene. Por eso te decía que la vida de David parecía una montaña rusa, porque algo pasó. El apóstol Pablo, conocedor de estas montañas rusas de la vida, decía en 1 Corintios 10 que si alguno piensa que está en lo más alto de la montaña rusa, tenga cuidado de no caer. Dice, si alguno piensa que está firme, tenga cuidado de no venirse abajo. Eso está en 1 Corintios 10:12. Eso es para alguno de los que estamos acá, que a lo mejor estamos armados y estamos enfrentando la crisis desde otro lugar. Y la palabra es para vos. Que vos decís, a mí esta crisis por el momento no me está tocando. Bueno, la palabra dice, cuidado. Cuida tus emociones, cuida lo que hablas, cuida con quién te rodeas. David estaba en un punto muy alto de comodidad, de reconocimiento, de fama. Y si bien el rey Saúl le había dado todos los beneficios prometidos después de vencer a Goliat, había algunas cosas en el corazón de este rey que no estaban muy bien, que no estaban muy firmes, que no estaban muy claras. Es evidente que el interior de Saúl se vio notablemente afectado por toda la situación alrededor de David, y entonces todas las inseguridades que había en el interior, esto es una de las cosas que hacen las crisis, esas inseguridades comenzaron a quedar al descubierto en Saúl y comenzó a tener profundos celos y mucha envidia hacia David. Todas estas emociones, y te estoy diciendo que las situaciones que vienen de repente, en este caso estamos analizando la vida de Saúl, una de las cosas que hacen es generar ¿qué? Emociones, situaciones interiores. Como estas emociones en Saúl no fueron tratadas, vos sabés que cuando una emoción incorrecta no es tratada, crece. Y al crecer se hacen más fuertes a tal punto que Saúl comenzó a desearle el mal a David. Presta atención, porque las crisis afectan nuestras emociones y en algunos casos, cuando esas emociones no son correctas, una de las cosas que producen es que nosotros, para emparejarnos, deseemos que al otro no le vaya bien. Y entonces, cuando Saúl tuvo la primera oportunidad, le arrojó una lanza, le apuntó al pecho de David, le arrojó una lanza directa al corazón para intentar matarlo. Claro, si yo te pregunto, ¿a vos te parece mal todas estas reacciones? ¿Qué me decís? Sí. Ahora, nos parece mal cuando vemos que el otro las expone. Ahora, ¿qué pasa cuando somos nosotros los que experimentamos celos, envidias o incluso llegar a desear que al otro le pase algo malo? Por lo general, cuando somos nosotros, tratamos de justificar
las emociones, los sentimientos o los deseos que estamos sintiendo y tratamos de justificarlas o al menos tratamos de disimularlas. Si pudiéramos abrir nuestro corazón, nos daríamos cuenta que todavía hay algunas áreas que tienen que ser tratadas por Dios. Recuerda que estamos hablando qué hacer en el medio de situaciones de escasez o en el medio de situaciones de incertidumbre o de crisis. Todavía hay algunas lanzas cercas. Tomando el ejemplo de David, podríamos decir que todos tenemos un poquito de Saúl en el corazón. No digas amén porque no queda bien, pero ¿me entendés lo que Dios nos quiere decir? ¿No? Un poquito, para no quedar muy expuestos. Y el punto es que tenemos que tener mucho cuidado porque estas reacciones no solo nos pueden dejar a un lado del plan de Dios, sino que además, en los casos más graves, puede costarnos la vida e incluso la vida de nuestra familia, como le sucedió al rey Saúl. Pensaba, ¿por qué Dios permitió un Saúl en la vida de David? Una de las respuestas que me vinieron es que es posible que Dios lo haya puesto a Saúl en la vida de David precisamente para que David supiera lo que era un Saúl. Y para que nunca David dejara crecer el Saúl que podía haber en su corazón. Si usted conoce la historia de David, se va a dar cuenta que David siempre intentó matar ese Saúl que quería crecer. Puede suceder que en medio de estas situaciones adversas Dios permita que haya alguien cerca suyo que lo moleste. No lo mires a tu esposo, no estamos hablando específicamente. Aunque puede pasar que en una determinada situación haya alguien que te envidie, que te altere, por las mismas razones, para que vos no dejes crecer esas mismas emociones en su vida y puedas dejar definitivamente las lanzas de un costado. Frases célebres como ¿qué le pasa a este? ¿Y ahora por qué este se me manifestó? O mirá lo que dijo, o mirá lo que me hizo. Son cosas que a lo mejor en una situación normal no nos afectarían, como en el medio de una crisis sí pueden detonar algunas emociones que todavía no fueron trabajadas. Por lo general, aquello que tanto nos molesta del otro puede ser un indicador que hay algo igual o similar de eso en nosotros. ¿Sabías esto? Esto es medio psicológico. Cuando vos hay algo que te molesta mucho que hace otra persona, ¿viste? Cuando te molesta mucho, es porque a lo mejor vos lo haces. Hola. Es porque a lo mejor hay algo igual o similar, por eso te molesta tanto. ¡Esto me da bronca! Fíjate, analízalo después, con la Biblia en la mano. Lo cierto es que David tiene que huir rápidamente del palacio después de esquivar las lanzas de Saúl, y en su huida pierde todo, de estar en lo más alto de la montaña rusa, con la mejor vista, con el mejor paisaje. En su mejor momento comienza un descenso inesperado, vertiginoso, a toda velocidad, sin saber esa bajada repentina donde iba a terminar. Y esa bajada repentina lo llevó de estar en lo más alto a la soledad más cruel. De vivir en el palacio con la mejor comida, como dijimos, con los mejores vestidos, del all inclusive, de tener todo a su disposición, a vivir amenazado. Cuando David huye, David pierde su conexión con Dios. Es importante que en el medio de estas situaciones vos no pierdas la conexión con Dios.
David intenta tratar de arreglársela solo. Bueno, vamos, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, esto puede ser un matrimonio, puede ser un hombre, puede ser una mujer, si vos vivís sola, si vos vivís solo, o si estás casado, puede ser que vos digas, bueno, ahora yo voy a empezar porque vamos a salir de esta, y en lugar de buscar a Dios, en lugar de estar conectado con Él y de buscar su estrategia, de buscar su propósito, de entender por qué Dios está permitiendo esto cuando Él me había ungido como rey, porque David había sido ungido como rey. ¿Vos te acordás que el profeta Samuel fue a la casa y lo ungió a David como rey? Ahora él estaba solo. La situación se había tornado verdaderamente crítica. Si vos crees que lo que estás viviendo es una crisis, yo te cuento breve la crisis de David. Se había quedado sin esposa. Amén, dijo uno por ahí. No. Se había quedado sin esposa. Se había quedado sin su mejor amigo, que era el hijo del rey, Jonatán. Se había quedado sin su familia. Se había quedado sin trabajo. Se había quedado sin todos sus ahorros. Habían quedado en el corralito del palacio. Quedaron atrapados ahí. Todos los beneficios y recompensas que el rey les había otorgado a él y a su familia con respecto a los impuestos y a otras cosas quedaron sin efecto. Se terminaron las selfies. Te hablo de su fama. Dejó su posición de privilegio. Salió huyendo como un delincuente. Eso es una crisis. Aparentemente había perdido todo su valor, y cuando algo pierde su valor decimos que ¿qué pasa? Se devalúa. ¿Te suena? La vida de David se había devaluado. Antes tenía un gran valor y ahora su valor de mercado no se podía estimar, porque ¿quién podía decir lo que valía un hombre que su cabeza tenía precio no por el valor en sí que tenía, sino porque Saúl lo quería matar? A los 13 o 15 años, más o menos, entre los 13 y los 15 años, David había sido ungido rey. Pero el cumplimiento de esa acción profética no había llegado. Parece que todo iba al revés. Y sabes que yo quiero que vos puedas ver esto, aprender y tener en cuenta que David había sido ungido rey y ahora estaba escapando de la gente de la cual él iba a gobernar, y estaba escapando del lugar donde él iba a reinar. Parece algo ilógico. Dios tiene un plan y un propósito conmigo, me da una palabra, y por lo general ya sabes que el tiempo previo al cumplimiento de la promesa es totalmente contrario muchas veces a la promesa en sí, a lo que Él me dijo. Dios te dice, te voy a usar, y lo primero que viene son dificultades. Dios te dice, te voy a prosperar, y lo primero que viene es un tiempo de escasez. Dios te dice, yo voy a hacer algo impresionante con los conocimientos que te di, con ese lugar que vos estás armando, y vos armás todo, empezás a poner todo en condiciones, y vos decís, ¿a dónde aplico los conocimientos si no entra nadie? Pero Dios te dio una palabra, Dios te dio una promesa. Le dijo a David, te voy a llevar al palacio, y ahora lo vemos a David corriendo en sentido contrario a ese palacio, huyendo por las montañas. Le dice a Moisés, recordá esto, le dice a Moisés, lo voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, y con lo primero que se encuentran es con un desierto, donde no hay leche, donde no hay miel, donde tienen que comer todos los días lo mismo, y donde el agua hay que sacarla proféticamente.
siempre que Dios te prometa algo, es posible que antes que eso suceda te lleve un poco hacia atrás. Hola. Dios te dijo, ya tengo tu casa. El UVA cada vez está más alto, tu sueldo cada vez está más bajo, pero Dios te dio una palabra. Algunos creen. Bueno, para los que dicen ese tibio amén, si Dios te dio la palabra en este tiempo, su palabra se mantiene. El punto es que lo que a lo mejor tus ojos ven tiene que ver con esto que generalmente pasa con el tiempo previo. Es posible que antes que eso suceda te lleve un poco hacia atrás, sufras una especie de devaluación, valías algo y de repente sentís que ya no valés lo mismo. Lo importante no es lo que vos sentís, lo importante son las manos en quien vos estás y las promesas que vos portás. ¿Amén? ¿Podés ayudarme un poco con tu amén? ¿Amén? ¿Lo podés creer que Dios está atento a tu necesidad y aunque todo lo que vos planeaste hoy es como que está al revés, Dios es fiel y en sus manos están nuestra vida, está nuestro tiempo. Por eso es importante que hagas una correcta lectura espiritual. Te decía esto el domingo pasado, de lo que en tu vida está pasando, de lo que sucede a tu alrededor, y de que en ningún momento dudes de lo que Dios te prometió. Entonces, si hacemos esta lectura espiritual y vemos las cosas que le estaban pasando a David, vamos a darnos cuenta que Saúl estaba persiguiendo a David. ¿Por qué? ¿Te acordás? Había qué cosas en Saúl. Había emociones, había celos, había envidia. ¿Ok? Ahora, en realidad, esa es la lectura natural que nosotros estamos haciendo. Porque la lectura espiritual es que Saúl no quería que David fuera ¿qué? Fuera rey. Porque la promesa era que ese rey que iba a venir en David iba a traer bendición, iba a traer prosperidad, iba a traer sanidad, iba a traer multiplicación. Y entonces el enemigo de Dios prefería que estuviera Saúl y que no viniera David. Es decir, a ver si lo captás, Saúl no tenía problemas con David pastor. Saúl no tenía problema con David el cantor o el arpero, se dirá, el que toca el arpa. No tenía problema. Saúl en realidad tenía problemas con el David rey. ¿Lo agarraste? Porque Saúl no tenía problema con lo que David había sido o con lo que David era. El problema que tiene el infierno con nosotros es con lo que nosotros portamos. David portaba una palabra de Dios y Saúl lo que quería era frenar la palabra de Dios que David portaba. Entonces, vos tenés que analizar que si Dios está trabajando en tu interior, está trabajando en tu alrededor, está trabajando con tus hijos, está trabajando en tu familia, y tu familia Dios la está potenciando, y te está potenciando a vos, te está renovando, está trayendo cosas nuevas, el dolor queda atrás, el rencor queda atrás, el temor queda atrás, te estás parando como un hijo de Dios, la crisis se va a levantar para frenar todo aquello que vos estás portando que está a punto de salir. Amén. Entonces, tené esto presente, que el problema acá no es lo que vos fuiste o hiciste, el problema es potencial, es lo que Dios es capaz de hacer con vos. Por eso se levantan los Saúles tratando de impedir que vos llegues a donde Dios ya dijo que vas a llegar. Por eso el enemigo quiere atacar y destruir lo que Dios va a usar. David a los 13 años recibe una palabra y nos dice la Biblia que el Espíritu de Dios reposó sobre él.
Por eso lo que nosotros podemos ver claramente en Saúl, la causa natural, como decíamos, pero en lo espiritual, Saúl perseguía la palabra de Dios que David portaba. Esto pasó con Jesús. Los fariseos, los saduceos perseguían a Jesús. ¿Por qué lo perseguían? Por lo que hablaba. ¿Por qué más? Por lo que hacía, por los milagros que hacía, porque toda la gente se estaba yendo de la sinagoga a escucharlo a él. Entonces, esta gente, incluso Judas mismo, cuando vos haces la lectura espiritual, Judas lo entregó por plata. Pero si hacemos la lectura espiritual, Jesús fue buscado, atrapado, crucificado para darnos redención a vos y a mí y darnos vida eterna. Esa es la lectura espiritual. Por eso, ¿por qué te hago hincapié en esto? Para que vos, cuando hables, tengas en cuenta que detrás de cada situación buena o mala que estás enfrentando, hagas una correcta lectura natural, pero sobre todo, hagas una correcta lectura espiritual. Que es lo que el enemigo está impidiendo con todos los trastornos que hay a mi alrededor. ¿Qué es lo que quiere impedir? Con este dolor, con esta situación imprevista, con esta devaluación. ¿Qué es lo que Dios me quiere mostrar? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar? Porque siempre va a haber situaciones y causas naturales que vamos a tener que enfrentar. Pero si hacemos una correcta lectura espiritual, todo lo que se levanta en contra nuestra es precisamente porque fuiste ungido, porque portamos una palabra de Dios o una poderosa promesa. Vos sabés que los miércoles vamos a estar estudiando un estudio muy especial acerca de las parábolas de Jesús. Este miércoles vamos a comenzar. Hay algunos códigos ahí, algunas cosas que nos van a bendecir muchísimo. Yo te animo para que este miércoles puedas venir, que vamos a tener la introducción. Pero Jesús, en una de las parábolas, Él explicó esto que pasa cuando vos recibís una palabra. Recordá, David es ungido, recibe una palabra y ¿qué le viene? Se le levanta el infierno, le vienen problemas, le vienen situaciones inesperadas. Dice Jesús en Mateo 13, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Vos imaginate a David a los 13, 15 años que venga el profeta Samuel, un tipo respetado, era el top de los top, viene y lo unge como rey. Yo me imagino que no entraba en la túnica. Y cuando volvió a cuidar las ovejitas, porque dice la Biblia que el ungido y todo, lleno de aceite, volvió a estar con las ovejitas, me imagino que le contaba a las ovejitas, porque ahora, ¿sabes qué me ungieron como ustedes? Voy a ser rey. Vengan, aprovechenme que es el último tiempo, que voy a estar con ustedes. Dice que de inmediato lo recibe con alegría, pero como no tiene raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Está bueno decir, bueno, eso es un tipo de tierra, perfecto. Pero mira lo que dice. Dice que cuando Dios nos da una palabra, que es una semilla, cuando nos da esa palabra, si nosotros no permitimos que esa palabra eche raíces y sobre todo si no la creemos, la palabra que sucede se pierde. ¿Cuántos saben que recibir una palabra de Dios trae gozo? Salvo que yo te llame y te diga, mira, a partir de mañana vas a sufrir mucho, no te va a traer mucho gozo. Pero por lo general nosotros estamos esperando una palabra de parte de Dios
que nos abra el camino, que nos diga qué va a suceder, qué planes tiene, ¿no? Y entonces vos la recibís con gozo. Dios te dice, te voy a usar. ¡Uy, qué bueno! Hasta llorás de la emoción. Te dice, lo mejor está por venir. Yo tengo un ministerio para vos. Tengo un propósito para vos. Eso te trae alegría. Algo de lo que Juan experimentaba en Apocalipsis 10. Después de leerlo, Juan estaba mirando los cielos abiertos, qué sé yo, y de repente le dice, ahí hay un libro. Sí. ¿Lo ves? Sí, lo veo. Agárralo. Sí. ¿Y qué va a pasar? Te va a ser dulce cuando lo comas. Pero después va a venir un dolor acá. Apocalipsis 10, después léelo. Dice que se te va a volver amargo en el estómago. Ya no te gustó tanto. Por eso es importante que vos te mantengas creyendo cuando la palabra que Dios te dio en un momento te trajo amargura. David estaba experimentando esto. David va a ser rey. Claro, ¿quién no quiere ser rey? Encima ungido. Pero David estaba viviendo este tiempo, porque toda palabra produce gozo al principio, pero hay palabras que van a traer aflicción. Claro. Ahora, si yo te lo digo de vuelta, ¿vos te animás a decir amén? Vos sabés que en esta semana hubo cristianos que por declarar su fe fueron asesinados en Medio Oriente. Y nosotros nos ofendemos porque un hermano nos ocupó la silla. ¿Vos querés que Dios te use? ¿Estás dispuesto a bancarte cosas acá adentro y afuera? David tenía una palabra como rey, pero carecía del carácter apropiado para hacerlo. Por eso Dios necesitaba procesarlo para promoverlo hacia el cumplimiento de la promesa. David se encuentra ahora huyendo injustamente. ¿Te puedes imaginar lo que fue eso? Se salió corriendo con lo que tenía puesto, viviendo un tiempo de curvas peligrosas, bajadas intensas. Antes de esto, él terminó en una ciudad donde estaba el rey Aquis. Y una cosa que le ocurrió a David era hacerse el loco. No es que Dios le dijo, David, hacete el loco. Pues si Dios te dice, hacete el loco, hacete el loco. Y entonces empezó el tipo, cuando lo reconocieron y lo reconocieron por las canciones que le cantaban, dice, ¿no es este el David que le cantaban? Que Saúl mató a 1000 y David mató a 10.000. Y dice, me parece que sí. David, cuando escuchó eso empezó a escupir. Y empezó a hacerse el enfermo psiquiátrico. David, sí, el que iba a ser rey, es decir, y no por una orden de Dios, sino porque él dijo, la única manera que tengo para zafar de esto es esta. Y entonces lo miraron y lo dijeron, no puede ser. No. Y entonces él siguió escupiendo, siguió haciéndose el loco, y no era nada loco, los demás pensaban que estaba loco, y se fue. Y terminó, poneme el pasaje, por favor, terminó en 1 Samuel 22:1, de tener la vaca atada en el palacio, terminó en una cueva fría, húmeda, llena de insectos. Dice que, yéndose luego David de allí, huyó el allí es la locura, huyó a la cueva de Adulam. La cueva iba a ser el lugar de tratamiento de Dios. Iba a ser el lugar donde David se tenía que volver a reconectar con Dios. Por eso es importante, algunas veces las crisis nos llevan a otros lugares.
Vos venías haciendo cosas, y de repente te agarra una devaluación, de repente te encontrás con una situación inesperada, un rechazo, un abandono, una enfermedad. Y depende de vos qué hagas en esa situación. Dice el pasaje que David huyó y se metió en la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. La cueva de Adulam comienza a ser protagonista de un tiempo muy especial en la vida de David. Sabés que Adulam significa lugar de refugio. Esas cuevas estaban en un lugar de muy difícil acceso. Para llegar ahí tenías que pasar por un lugar estrecho, entonces estaba muy piola para defenderte, porque no podía venir todo el ejército junto y rodearte, sino que vos lo podías ir como agarrando de a uno, y David era un muy buen guerrero. Así que si analizamos la situación en general, podemos ver que Dios está permitiendo que Saúl persiga a David porque era necesario que David saliera de su zona de confort. Decía algo, amén, ay, uch, me duele, no. Porque él en el palacio estaba bien, tenía confort, tenía comodidad, tenía seguridad, estaba rodeado de honores y placeres, quizás como vos hace unos meses atrás, que vos dijiste está todo bien, está todo controlado. Pero sabes que David tenía un problema. Si lo miramos, si analizamos la situación de David desde el punto de vista espiritual. ¿Te acordás que David estaba en el palacio? Estaba cómodo, estaba seguro. Pero David no hacía nada en el palacio. Más que ir, salir, combatir y volver, el único que se llevaba la gloria era David. ¿Vas entendiendo? Él había recibido una unción, pero en lo espiritual no estaba haciendo nada con la unción que él había recibido. No estaba impactando a nadie. ¿Comprendés o no? ¿Se entiende? Si él estaba en el palacio, y en el palacio hay que salir a matar, y el tipo iba, mataba, volvía, David, David. No sé si fumaba, pero si fumaba se tiró el tipo. Tráeme un daiquiri y ya cumplí. Pero no era eso lo que Dios quería. Quedaba todo en él. Mataba enemigos y la gente lo exaltaba con canciones. Hay crisis, persecuciones, situaciones inesperadas que Dios permite para movernos del lugar en el cual estamos, no porque el lugar en sí sea malo, sino porque no estamos cumpliendo en ese lugar el propósito de Dios. Por eso una buena pregunta para hacerme es, ¿dónde me quiere llevar Dios con esta situación, con este problema, con esta crisis? ¿Qué me quiere enseñar? ¿Qué me quiere mostrar? Eso por un lado. Por el otro lado, David tenía que aprender a depender de Dios. En las crisis aprendemos a depender de Dios. Patricia oraba esto, nos exhortaba a esto cuando hablaba acerca de la ofrenda. Porque David en el palacio dependía del humor del rey. Dependía de las emociones de su suegro. Si el rey estaba contento, todos estábamos contentos. Si el rey estaba amargado, todos estábamos amargados. Entonces Dios permite una fuerte situación para sacarlo a David de su zona de comodidad y para llevarlo a una zona donde él tenía que aprender a depender absolutamente de Dios. Y toma esto porque esto es una palabra para alguien que está acá, que Dios te va a volver a llevar al lugar que vos dejaste. Al lugar donde Él te llamó, en esa situación donde vos tenías que estar, o aquellos recursos que vos tenías,
Dios te está preparando, pero no quiere que vuelvas igual a ese lugar. ¿Lo podés tomar? Porque si vos volvés a ese lugar con las mismas características, Él va a tener que devaluarte de vuelta. Porque Él te quiere hacer otro, te quiere cambiar para que al volver a ese lugar, vos vuelvas a cumplir el propósito original de Dios que no habías cumplido antes. Dios entonces lo saca a David de esa zona de comodidad para llevarlo a una zona de dependencia. Porque en el reino de Dios, todo aquel que quiere gobernar bajo la unción, primero va a tener que depender de Dios. Tiene que aprender a depender de Dios. Vos podés mirar a David y podés decir, parece malo todo lo que le está pasando, parece doloroso. Pero yo quiero decirte que el Señor lo va a transformar como lo hizo con David, en el inicio de una nueva temporada en nuestras vidas. David ahora se encuentra solo, nos dice el pasaje que leímos que al poco tiempo de instalarse en la cueva de Adulam, ¿quién le viene? No. Ya hablamos de esto que no toleramos. Escúchame, dice que vienen, lo primero que vienen, dice, ¿a quién nombra? Los hermanos, escúchame, los hermanos de David eran unos tipos que habían estado en el frente de combate, achicados porque Goliat salía a la mañana y a la tarde, y David venía con Dánica dorada, que venía a traerle los quesos, le venía a traer los panes para darle de comer a los hermanos, y cuando los hermanos lo ven, le dicen, ¿qué haces vos acá? Andá a cuidar las ovejas, ¿con quién dejaste las ovejas? ¿Qué? Vos venís acá para hacerte ver, vos venís acá para vernos a nosotros cómo estamos. Los primeros tipos que se le meten en la cueva. Yo no sé lo que te pasa a vos, pero si vos estás pasando un tiempo de crisis, a vos no te gusta estar cumpleaños, feliz, no te gusta, ¿no? Estar, lo que querés es estar como medio meditando, ¿viste? Bien adentro de la cueva. El domingo que viene te voy a contar cómo fue el cambio de la locura de David a un David reconciliado con Dios, escribiendo canciones en la cueva. Porque haciéndose el loco vos no vas a encontrar ningún salmo que dice en mi locura, alabé al Señor. No. Vos lo que vas a encontrar es cómo David se sentía. Hay 3 salmos espectaculares. El domingo que viene lo vamos a ver, si Dios lo permite. Ahora, uno por lo general no quiere que los hermanos vengan, que lo habían menospreciado, ninguneado, ¿viste cómo se dice hoy? Ahora, aunque no parezca, Dios estaba detrás de todo. Y es interesante notar que en plena crisis, los primeros que Dios acerca a la vida de David es gente necesitada de su propia familia. Pastor, ¿será profético para mí? Te alabamos, Señor, lo dice el pasaje. Es decir, no te llame la atención que en este tiempo haya gente de tu familia que por cualquier motivo se te acerque. ¿Está bien? Pero no dijiste ni amén ni nada. Se ve que es un tema que para sumarlo a la crisis, interesante al menos, ¿sí? Muy bien. Vamos al otro verso. Tenemos 2 versos nada más hoy. Dice que se juntaron con él. Escúchame, vinieron los hermanos, vinieron los padres, ¿ok? Y ahora dice que se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como
400 tipos. Uno, dos, tres. 4 o 5 veces lo que estamos acá. ¿Sí? Imagínate 5 lugares así y David acá. Hola. Ahora, ¿se los podría haber mandado Dios? David necesitaba ánimo. El profeta prácticamente ya estaba a punto de morirse. Samuel en los próximos días se iba a morir. Su mejor amigo no estaba. Vos imaginate en la situación de David, estás en una cueva importante y de repente se te aparece tu familia y atrás de tu familia se te aparecen 400 tipos llenos de problemas. No solo lo que vos le tenías que decir, sino qué le damos de comer. Porque estos tipos dicen que venían endeudados, porque vienen tipos, el endeudado lo único que piensa es en lo que perdió. Cuando vos hablas con alguien, hablas 2 palabras y dices, no sabes lo que me pasó tal cosa, perdí tanto, o perdí la casa, o me jugué. 400 afligidos. El tipo afligido no tiene razones para seguir adelante. El amargado lo único que hace es quejarse. Y encima se ponen todos de acuerdo y te nombran jefe. Votemos. A ver, los endeudados de este lado, votemos, todos de acuerdo, lo nombraron jefe. Ahora, yo te digo la verdad, si yo tendría que juntar gente para defenderme, no escogería unos tipos afligidos. Che, vamos a la batalla. No, hoy no me siento bien. Hasta que Dios no me devuelva lo que me... No. Quizás yo buscaría a alguno que tuviera mejor ánimo, no a 400 amargos. Leyendo las distintas traducciones de la Biblia, encontré una que me pareció muy interesante, que es la traducción del lenguaje actual, que dice sobre esta gente. Era gente que sufría mucho y que ya no quería seguir viviendo así. Me pareció bárbaro. Me pareció bárbaro porque los ubica en otro lugar. Es decir, y esto lo uno con esto de que lo nombraron a David jefe. Es decir, si lo nombran a David jefe es porque alguna expectativa tenían de salir de la situación en la cual estaban viviendo. Es decir, parece que Dios tenía un plan diferente al que hubiéramos pensado muchos de nosotros, porque a David lo rodea gente destruida emocionalmente. Vos sabés que mucha de esa gente después se convirtió en los valientes de David, y cuando tuvieron que construir y preparar el templo que después Salomón va a construir, esta gente fue la primera que ofrendó. Te lo voy a decir de vuelta. Esta gente se convirtió en los 300 valientes de David. Te estoy hablando de los amargados, ayúdame. Los amargados, los afligidos y los endeudados. Escuchá, por favor. Afligidos, endeudados, amargos. Estos tipos se van a convertir en un ejército de valientes que van a conquistar junto con David después el reino y que van a ser la mayor ofrenda para la construcción del templo de Salomón. Tenemos que seguir predicando de esto, Padre. Toda gente fracasada, gente llena de problemas. Dios los cambió en gente de victoria, de grandes triunfos, gente que marcó la historia, gente próspera, gente bendecida. ¿Será que Dios puede hacer
lo mismo con alguno de nosotros? ¿Hay alguien acá que está endeudado? No digan nada. ¿Hay alguien acá que está lleno de problemas? ¿Hay alguien acá que llegó deprimido? Yo quiero decirte que Dios está usando esta cueva para transformarte en alguien próspero, bendito, en parte de su ejército de valientes, aunque todavía no lo creas. Vos sabés que la versión original de este pasaje dice que en lugar de afligido o afligidos, la traducción es oprimidos. Porque una cosa es tener un pequeño problema el cual te puede afligir y otra cosa es un estado de opresión, vivir oprimido. Este era el estado en el que se encontraban aquellos hombres que estaban encerrados con David en esa cueva. La segunda descripción que la Biblia hace dice endeudados, pero la versión original dice que estos hombres habían sido víctimas de usura. No tan solo habían tenido que pedir un préstamo, sino que quienes les habían prestado se les había pasado la mano con los intereses y los habían estafado abusando de ellos. Era gente de la familia, del reino. Después la Biblia nos dice que estaban amargados de espíritu, pero en el original, la traducción original, dice que estos tipos estaban furiosos. Era tal el nivel de frustración de estos hombres que la furia los dominaba. Claro, Saúl había subido impuestos, estaba haciendo un desastre gobernando y entonces la gente empezó a escaparse. ¿Por qué? Porque el que no pagaba los impuestos iba preso. Y entonces mucha de esta gente dice, yo prefiero, en lugar de estar preso, prefiero vivir en la montaña. Así entraron muchos de estos muchachos a la casa de David, a la cueva de David. Así que estas tres descripciones, te estoy hablando de un tiempo de crisis, nos hablan del estado emocional, espiritual y natural que estaban viviendo. Había deudas, que son naturales, había furia, que es una emoción, y había opresión, que es algo espiritual. ¿Comprendiste esto? Cuando vos hables con alguien, vos vas a estar notando estos tres estados. Vas a ver su estado emocional, vas a ver su estado natural y vas a ver su estado espiritual. Vos imaginate David encontrándose con un tipo con una furia impresionante. ¿Te pasó alguna vez que te agarró tanta furia que tenías ganas de romper la pared o agarrar un... Hola, ¿por qué lo mirás? Hola, ¿te pasó? ¿Te pasó en el trabajo alguna vez que yo estaba con una madera y me salió mal lo que estaba haciendo, agarré esa madera? Después cantás un corito. Pero en el momento de las personas que somos así medio temperamentales, coléricos, sanguíneos, ¿ok? No es para justificarme, te estoy abriendo mi corazón. Decí que no pasó acá, en el medio del culto. Pero, ¿se entiende ese estado de furia? Bueno, cuando David veía al tipo que estaba con furia, ¿sabés qué pensaba? Este es capaz de caerse en un pozo con un oso y ganarle. Veía al otro, ¡uy, mirá la calentura que tiene ese! Este es capaz de luchar hasta que se le quede la espada pegada en la mano. Te estoy diciendo cosas que pasaron. ¡Wow! ¿Qué pensará Dios de vos, de tus emociones, de tu calentura, de tus enojos, de tus furias? Si todo eso Dios lo encausa en el propósito original que Él tiene para tu vida.
Wow, qué bueno, ¿no? Eh, Termino. David les tiene que enseñar a ellos en plena crisis. Escucha, porque esto es una palabra importante para que vos sepas qué hacer en plena crisis. David podría agarrar el arpita y empezar, estoy solo, todos me dejaron. Ahora que tiene público, ¿ok? Que no pagaron entrada, pero bueno, no importa. Empezar a tocarles el arpa y decirle, me quiere matar, antes tenía miles para mí, ahora me quiere matar y me quiere hacer esto y me quiere... O entender que Dios se los trajo al lado de él porque en el palacio él no ungía a nadie y ahora en plena crisis él tenía la oportunidad de ungir y cambiarle la historia de vida a estos 400 tipos, aunque él estaba viviendo su crisis. Por eso lo que Dios quería que David hiciera en plena crisis era enseñarles a tomar el control de las emociones que a causa de los problemas y las malas decisiones se habían descontrolado, y que a la gente que se le acercara a David, David ahora comenzara a ¿qué? A darle lo que no le había dado en el palacio. ¿Comprendés? ¿Sabe qué cree Dios? Que Dios usted puede ayudar a la gente que se le acerca en crisis. Que usted puede ayudarlos a ser transformados en guerreros prósperos. Que usted los puede ayudar a ser transformados con una verdadera identidad, a recuperar el propósito perdido, a recuperar su autoestima, a recuperar su esperanza, porque Dios conoce el valor de cada persona que se le va a acercar a usted en el tejido, en Espacio Mujer, con los niños, en su oficina, en la operación, en lo que sea. Esto es lo que hizo David en plena crisis. Se dedicó a ayudar. Parece contradictorio. Decime si no suena contradictorio. ¿Cómo yo en plena crisis, en lugar de buscar salvarme yo, voy a empezar a poner mi mirada en los demás? Fuerte, ¿no? David puso a su disposición los pocos recursos materiales que tenía. David les tenía que enseñar que sus emociones no podían depender si tenían o no deudas. Que su furia tenía que ser controlada. Que era un tiempo de escasez, pero que había una palabra de bendición para Israel, que Israel iba a salir de esa situación y que Israel iba a ser una nación próspera, que no necesitaban suicidarse, ni pensar en cosas peores. David le tenía que enseñar que él había estado en la cima y ahora estaba en lo más bajo y que el dinero no era importante. Porque nosotros nos podríamos preguntar hoy, si el dinero fuera tan importante, ¿por qué se suicida la gente que tiene plata? Nosotros estuvimos pasando por la casa de un artista en San Francisco. Su casa da a la bahía, una casa que está valuada en más de 40 millones de dólares. Y sin embargo, este hombre hace algunos años atrás se suicidó, un cómico de Estados Unidos. Lo único que quedó de él es una estatua de cera en una de las avenidas principales. Es evidente que la fórmula de Dios es muy diferente, no son las circunstancias, anota esto si te gusta anotar, no son las circunstancias las que tienen que controlar mis emociones o definir mis emociones, sino son mis convicciones. Si mis convicciones están firmes, esas convicciones me van a promover de gobernar en una cueva a gobernar en un palacio.
¿Quieren pasar los músicos? Dios estaba levantando hombres en esa cueva. Yo quiero decirte que Dios desea hacer con vos, en medio de esta situación, lo mismo que hizo con David. ¿Sí? Que cambies tu mirada, que cambies tu objetivo. Ahora, presta atención. ¿Te acordás lo que te dije de la palabra, de la traducción? La traducción actual dice que era gente que ya no quería seguir viviendo así. Esto lo tenés que tener en cuenta. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que quiere seguir viviendo como está viviendo. No vamos a perder el tiempo. Yo lamento decírtelo, pero si vos estás acá y no tenés deseos de cambiar la historia de tu vida, te vamos a recibir, te vamos a amar, pero si no querés cambiar la historia de tu vida, es una decisión tuya. ¿Sabés? Te vas a terminar yendo. Porque va a ser tan fuerte lo que recibas en la cueva que o tomás la decisión de dejar de vivir como estás viviendo o te vas a tener que ir. Ya está pasando esto. Quiero decirte que, para terminar, Cordero y León vamos a cantar. Que hay gente que quiere seguir viviendo igual y viene a la iglesia como excusa para decir, por lo menos vine, por lo menos lo intenté, por lo menos probé. Pero el que realmente desea salir de deudas, te habla alguien que salió de deudas. Te habla alguien que lucha con la furia, que por lo menos las lanzas están más lejos. La gente que quiere salir de deudas, de opresión, gente que está cansada de vivir con furia, puede encontrar en Jesús el David que transforme sus vidas. Porque Jesús es el ungido. Jesús es la respuesta para tu furia. Jesús es la respuesta para tu crisis. Él bajó a esta gran cueva que es la tierra para bendecirnos con su unción, para enseñarnos dependencia, para enseñarnos a vivir en lo más alto y enseñarnos a vivir momentos más difíciles. De la misma manera que Dios estuvo con David en la cueva y estuvo con David en el palacio, Él prometió estar con nosotros, cualquiera sea la situación que enfrentemos. Amén. ¿Por qué no te pones de pie y le cantamos esta canción para despedirnos? Él viene, viene con poder. ¿Para qué? ¿Con qué poder viene? ¿Para qué? Todo el mundo lo va a ver. Él viene a tu cueva. A lo mejor estás viviendo esto hoy. Estás en una cueva. Él viene así. Pero viene como león. Él viene como cordero también. Amén. David estaba en la puerta de la cueva. Y venía uno y decía, ¿y vos? ¿Qué tenés para dar? Estoy endeudado. ¿Hay algún endeudado? Vengan rápido, vení.
Vení, sí. ¿Cuál es el problema? Yo estuve ahí. Está todo libre. ¿Hay alguien más? Ay, espera que los voy anotando. Voy a estar apagada. Pero sí, tenés una deuda y decís, Señor, yo me voy a la cueva. ¿O no? Yo me voy a la cueva. Si alguien me hubiera predicado esto, cuando yo tenía esa deuda que no podía salir y encima me habían estafado, porque yo estaba no solo endeudado, sino que me habían estafado con justamente la misma plata que yo debía. ¿Hay alguien que tiene problemas emocionales? Ay, pastor, me da vergüenza. No, vení, la cueva está abierta, vení. No, quédate, da un paso más adelante. Podemos estar viviendo en opresión, podemos estar viviendo afligidos. Problema que alguna situación a vos te esté generando una aflicción. Claro, ¿por qué no? Si Jesús vino para eso. No, Él vino para eso. Si esto me está generando una... no pases si sos de los que son furiosos. Pasa igual, si sos de los míos que alguna vez te agarra así como medio la furia, porque en algún momento algunos me dicen, yo estoy acá adelante, no necesito... o voy y vuelvo, me dijo uno. ¿Sabés qué estamos haciendo? Nos estamos metiendo en la cueva diciéndole al Señor, Señor, nosotros te necesitamos que vengas como león. ¿Quién como el Señor? ¿Quién? Recibí ahora. Recibí que el Señor te va a llevar a nuevos lugares. El Señor se lleva la furia. El Señor te lleva a lugares de bendición. Lo vas a ver, tus ojos lo van a ver. Él te está tratando porque quiere que cambies. Hay cosas que quiere que cambies. Hay cosas en tu corazón que Él está haciendo nuevas con la crisis, con esta situación. Él te está trayendo algo nuevo. Amén. ¿Sabes lo que habrá sido esa cueva con todos los 400 tipos cantando? ¿Vos te imaginás lo que debe ser esa cueva? Todos gritando, cantando. Vamos a salir de acá, vamos a conquistar, vamos a ser prósperos, vamos a bendecir a otros. Dios está de nuestro lado. ¿Puedes declarar esto? Él está de nuestro lado, Él está conmigo. Él tiene planes de bien para mi vida. Aleluya. 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 Padre, declaramos que esta palabra forma parte de tus promesas para tus hijos. Declaramos que el furioso será transformado en un valiente del reino. Declaramos que el endeudado no pedirá prestado, sino que prestará. Declaramos que el oprimido sacará a otros de opresión, traerá libertad a las personas que vos traigas a su alrededor. Padre, te damos gracias por lo que comenzaste a hacer en cada una de estas vidas. Gracias porque tus promesas son sí y amén. Y las creemos. Gloria a tu nombre, Padre. Padre, queremos bendecir la vida de Alejandro, que mañana va a ser intervenido del ojo. Te pedimos ahora en el nombre de Jesús que vos obres en su ojo derecho, que obres en la vida de los cirujanos, que estés, Señor, con él, que él pueda sentir tu presencia y que pueda hacer una lectura espiritual y natural de acuerdo a todo lo que nosotros aprendimos hoy. Padre, gracias por tu cuidado. Señor, bendecimos su vida, la vida de su familia. Bendecimos la vida del papá de Miriam, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que él
pueda tener un encuentro definitivo contigo, Padre, allí en su casa, en su cama, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que renueves las fuerzas de Miriam, Padre, aquellos que están cuidando familiares, padres, hermanos, suegros, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que puedan ver tu mano de sanidad, tu mano de amor, de cuidado, tu mano de renuevo, tu mano de sabiduría, Padre. Gracias por tu cuidado, por tu amor. Gracias porque vos nos traes palabras de fe y esperanza en medio de una cueva en crisis. Gracias, Señor. Queremos escribir las mejores canciones, las mejores poesías al reconocer tu bondad, al reconocer tu misericordia, al reconocer tu provisión y al reconocer tu liberación. Nos despedimos dándote la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Si querés conocer más, podés ingresar a nuestra página cristianofamiliar.com. Seguinos también en las redes sociales como Cristiano Familiar.